Tipos de micrómetros. Los micrómetros de interiores, los micrómetros de exteriores, micrómetros de profundidades y micrómetros especiales. ¿Sí me van siguiendo con sus apuntes? Sí, profe. Tenemos el micrómetro de exteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque este micrómetro nosotros vamos a medir ahora sí que todo el área por fuera del material, ¿verdad? Si es un redondo, lo vamos a meter entre estos dos, las dos guías. Entonces vamos a nosotros a obtener la lectura. Nuestro tambor se va a empezar a mover para abrir y aquí nos va a dar una lectura, ¿sí? Una lectura de la escala principal y una lectura de la escala auxiliar, ¿verdad? Cuando nosotros estemos moviendo el tambor, se va a ir deslizando hacia afuera, ¿sí? Y nos va a abrir lo que es esta pieza para que nosotros podamos introducir aquí nuestra pieza. Continuamos. Tenemos el micrómetro de interiores, ¿verdad? El micrómetro de interiores, también estas dos puntas son las que van a entrar en la superficie, ¿sí? En el barreno, en el agujero, como ustedes se le quieran llamar, ¿verdad? Estas dos puntas, y con estas dos puntas a la hora de abrir, me va a dar aquí la lectura en el tambor, en la escala principal y en la regla auxiliar, ¿sí? Las principales son estas dos piezas, ¿sí? Estas dos puntas que ahorita vamos a ver cómo se llaman, ¿verdad? Son las que van a entrar en el barreno para ver nosotros el diámetro interior, ¿sí? Del barreno. Continuamos. Micrómetro de interiores. También este es otro tipo de micrómetros, ¿sí? Aquí nosotros, en este pequeño, nosotros vamos a introducir una varilla en Profe, esta parte y perdón vamos por a la girar. interrupción, Perdón. pero ¿está compartiendo pantalla? Es que no vemos nada. Al Ah, menos yo. ya. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ahí está. Ahora sí, ¿ya lo ven? Sí, ya, profe. Sí. Sí. Bueno, si gustan, vuelvo a poner la presentación. Le estábamos hablando de micrómetros, ¿verdad? Y las características de los micrómetros, que tenemos rangos de medida de 0 a 25, de 25 a 30. Esto es en el sistema métrico, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo nosotros es el sistema inglés el día de hoy, ¿verdad? Pero quise ponerle esta presentación para que vean que también en los micrómetros, en el sistema métrico, tenemos estos rangos de medida, ¿verdad? Entonces, nos vamos al tipo de micrómetros, ¿sí? Micrómetros de interiores, micrómetros de exteriores, micrómetros de profundidades y micrómetros especiales. Sí, cómo se clasifican los tipos de micrómetros. El micrómetro de exteriores, sí, como su nombre lo dice, vamos a obtener lecturas del exterior de una pieza, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros la escala principal y la escala auxiliar, que es el tambor. Es donde se van a dar las lecturas, ¿verdad? Sí, profe. Continuamos. Tenemos el micrómetro de interiores, ¿sí? Nosotros con este micrómetro vamos a medir lo que es el interior de un barreno, ¿verdad? O una,
también podemos medir cuando tenemos una cuerda, ¿sí? Nada más lo que es los filos de interiores de la cuerda, ¿verdad? Para saber el interior, el- la medida en el interior de ese barreno, de esa cuerda. ¿Ok? Porque hay desde luego un micrómetro especial para medir las cuerdas, la profundidad de la cuerda, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el micrómetro de interiores también. Este pequeñito, sí, por el tamaño, nosotros lo tenemos en el taller y necesitamos ahí una varilla que se pone en esta posición, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto nosotros lo podamos manipular, porque por lo pequeño que es, pues es imposible manipularlo, es dificultoso más que nada para poderlo manipular, ¿verdad? Y estos llevan una varilla en esta parte, ¿sí? Una varilla, de acuerdo a la medida del interior que vamos a medir, es la varilla que vamos a ocupar, ¿sí? Si es pues una medida interior pequeña, pues podemos hacerlo con una varilla pequeña y desde luego con este micrómetro para interiores, ¿verdad? Y así tenemos este pequeño, tenemos un mediano y tenemos uno más grande, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que nosotros vayamos a tener. Sí, tenemos el micrómetro de profundidades. Sí, también este micrómetro utiliza una varilla, ¿verdad? Que se incrusta o se mete en este micrómetro, retirando aquí el tambor. Esta es la matraca, retiramos y insertamos esta varilla, ¿sí? Insertamos la varilla y esta es la profundidad que nos puede dar la varilla, ¿verdad? Dependiendo también de la necesidad que tengamos nosotros de medición, ¿verdad? Muy profundo, poco profundo o muy poquito de profundidad, ¿verdad? Dependiendo de la profundidad es la varilla que vamos a utilizar, ¿verdad? Esta matraca nos sirve, ¿sí? En los micrómetros para que nosotros no nos pasemos de fuerza o de apriete, ¿sí? Para que este tambor no se force, porque si nosotros apretamos con el tambor, vamos a utilizar mucha fuerza, ¿sí? Y nos vamos a exceder, se va a apretar mucho el instrumento de medición, el micrómetro, y posiblemente podamos descomponerlo, ¿verdad? Por eso utilizamos nosotros para el apriete la matraca, ¿sí? Porque nosotros puede estar girando, le podemos aplicar fuerza y no va a pasar nada. El apriete va a quedar hasta donde haya llegado, ¿verdad? Y esa matraca puede seguir girando y no va a haber más apriete, no se va a forzar el instrumento, ¿verdad? Continuamos. Tenemos el micrómetro de profundidades, ese es el que acabamos de ver, con las varillas intercambiables, ¿verdad? Tenemos el micrómetros especiales, eso pues ya se ocupan en otras situaciones que, como su nombre lo dice, ¿no? En casos especiales, ¿ok? En el taller, pues contamos nada más nosotros con los de profundidad, con para exterior, para interior, ¿sí? Y estos micrómetros especiales, pues ya ahora sí que lo verán ustedes de una forma más específica, pues en la industria, ¿no? Eso sí es que hay algún producto especial o alguna pieza especial que tengan que realizar y es como van a ustedes a ocupar este instrumento de medición que es el micrómetro para especiales, ¿verdad? Continuamos, jóvenes. Tenemos las partes del micrómetro, ¿sí? Tenemos el yunque, tenemos el husillo, tenemos el seguro de sujeción o de fijación, ¿sí? Para que el husillo no se pueda mover y no pueda variar la lectura, ¿verdad? Tenemos el manguillo, tenemos la perilla de trinquete,
que es lo que le decía yo. Comúnmente nosotros lo conocemos como matraca, pero es una perilla de trinquete, ¿sí? Y tenemos la escala graduada, ¿verdad? O la escala del micrómetro, ¿sí? Tenemos el marco o cuerpo, ¿sí? Aquí nos hizo falta en esta imagen la escala del tambor, ¿verdad? Que es en la parte más o menos donde está el manguillo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, No, ninguna. Yo, eso nada más continuamos. sirve para como para sujetar. ¿Perdón? O sea, ¿cuál es la finalidad de eso? Bueno, de ese que está pasando. Este es Del micrómetro. para tomar medidas exteriores, Ah, ¿verdad? Y nosotros, la forma correcta de agarrar este micrómetro es de esta parte, donde está el marco o cuerpo, ¿verdad? Es la forma correcta de agarrar el micrómetro para que no sufra un calentamiento, porque acuérdense que nosotros, el cuerpo tiene un calor. Entonces, acuérdense que más adelante vamos a ver las causas que pueden ocasionar, ¿sí? O sea, el calor se puede, puede haber fallas en la lectura, ¿sí? Por eso nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, en donde está el almacén de metrología, ¿sí? Hay unos frascos donde ahí, se absorbe la humedad, ¿verdad? Para que los instrumentos no se oxiden, para que no sufran por el calor, desde estar encerrados, no sufran un problema para cuando nosotros vayamos a ocupar el instrumento de medición, ¿verdad? Que estén en condiciones, que se conserven en un estado normal. Continuamos. Partes de micrómetro, ¿sí? Este es un micrómetro, les decía que para interiores tenemos el yunque, el freno, el manguillo, ¿sí? La escala graduada, ¿sí? Son las partes de este micrómetro. Continuamos. El uso de los micrómetros, jóvenes. Dice que para realizar las mediciones se pone en contacto el tope fijo con la pieza a medir, ¿sí? Ahí nos está mostrando la imagen, ¿verdad? Cómo se debe de colocar la pieza con el micrómetro, ¿verdad? Sí, este que tenemos aquí, pues es un micrómetro de carátula, ¿verdad? Y tenemos ahí una base, ¿sí? Una base para sujetar el micrómetro, ¿verdad? Esto físicamente lo podremos ver en el taller, pero como estamos ya ahora sí que no presencial, estamos en línea, entonces pues no podemos ver, pero aquí tenemos la imagen donde ustedes pues están viendo cómo está sujeto en una base el micrómetro y es más fácil de manipular, ¿sí? Ya lo único que está haciendo el operador es pues mover el trinquete, mover el micrómetro y para sujetar la pieza, ¿verdad? Entonces dice que el tope fijo con la pieza a medir y se ajusta con la presión, el tope móvil y se procede a la lectura. En ningún caso se recomienda bloquear el husillo a una longitud determinada y utilizarlo como calibre límite, ¿verdad? Un micrómetro puede asirse, tomarse por el cuerpo, dejando el pulgar y el índice libres para accionar el husillo, aunque siempre que sea posible debe sostenerse con ambas manos o montado en un soporte adecuado para ello, especialmente al medir piezas cilíndricas, que es lo que estamos viendo, jóvenes. Cuando se sostiene el instrumento con una mano,
no se tiene suficiente control para obtener lecturas fiables, ¿sí? O sea que cuando tengamos nosotros que medir piezas redondas, es necesario, para no tener fallas en la medición, es necesario tener una base donde esté montada el micrómetro y así no pueda tener movimiento, no se pueda mover y tengamos una lectura precisa. Continuamos, jóvenes. Uso de los micrómetros. Aplicar solo la suficiente presión sobre la pieza para obtener un resultado fiable. Esto es a lo que los operarios experimentados llaman sentir el apriete para la medición. Sí, es lo que les decía, si nosotros ocupamos el tambor para apretar, ¿sí? Nos vamos a exceder en el apriete y vamos a obtener medidas no fiables, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos nosotros el trinquete para que nosotros, en cuanto el trinquete se apriete, ya no hay más presión. Si nosotros oprimimos más fuerza, ya no va a apretar más, porque el trinquete lo que va a estar haciendo nada más es sonar como matraca y ya no va a haber una presión más, ¿sí? Continuamos. Dice, por el contrario, si se aplica una presión muy ligera sobre la pieza con las caras de medición, se puede obtener un resultado no muy fiable. Las piezas cilíndricas deben ser medidas por lo menos 2 veces con las medidas tomadas a 90 grados una de otra. Esto a su vez sirve para verificar las condiciones de redondez, ¿sí? Cuando se miden dimensiones críticas, es decir, cualquier dimensión en la que nos movamos en un campo de tolerancia reducido, deben hacerse por lo menos 2 mediciones consecutivas. Ambas lecturas deben indicar resultados idénticos. Si no pueden determinarse 2 lecturas idénticas, no se podrá establecer de forma fiable la medida real de la cota de la pieza que estamos midiendo, ¿sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes? No, profesor. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, vamos con el cuidado de los micrómetros, ¿sí? El micrómetro debe limpiarse y engrasarse antes y después de utilizarlo. No debe abrirse ni cerrarse sujetándolo por el tambor y dándole vueltas alrededor del eje del husillo, como si fuera una chicharra. Debe tenerse cuidado de no dejarlo caer. Hasta una caída desde una distancia corta puede producir deformaciones, condición que puede conducir a la desalineación entre el tope fijo y el móvil, afectando el óptimo funcionamiento del instrumento, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado del uso de este micrómetro, porque son muy sensibles a los golpes. Dice, un micrómetro debe mantenerse retirado de las virutas de una máquina herramienta y rebabas de cualquier pieza mecanizada. El instrumento debe colocarse en un lugar adecuado y protegido del banco, o sobre un tablero de herramientas limpio, encima de un trapo limpio y cerca de donde se necesite utilizar, ¿sí? Ok, nosotros por lo regular, pues en las máquinas utilizamos el vernier, ¿verdad? Pero ha habido casos en que por necesidad tenemos que ocupar un micrómetro, ¿verdad? Entonces, pero por lo general nosotros en las máquinas ocupamos el vernier, ¿sí? Continuamos, jóvenes. Cuando se guarde un micrómetro después de ser utilizado,
debe comprobar que la cara del tope móvil no toque la del tope fijo, ¿sí? La exudación, la humedad del aire y hasta algunos aceites ocasionan corrosión entre las caras de medición, lo que puede provocar una reducción en la exactitud del instrumento, ¿sí? O sea, no se deben de pegar las dos puntas donde nosotros ocupamos para medir, ¿verdad? Los topes, el tope fijo y el tope móvil, no se deben de dejar pegados porque puede haber una corrosión. Uso de los micrómetros. Ahora es el momento para comprobar la lectura cerca del micrómetro, llevando lentamente el tope móvil hasta hacer contacto con el tope fijo, utilizando la carraca o el dispositivo de fricción. Sí, la carraca es la matraca, ¿no? O sea, son nombres que manejan diferentes autores, ¿verdad? Entonces, que no les caiga de extraño, ¿sí? Cada autor maneja sus propias palabras, ¿verdad? Continuamos, jóvenes. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. A ver, tenemos causas de error en los micrómetros. Error de cero, cuando los topes del micrómetro están en contacto o no estando en la indicación cero, ¿sí? Ahí nos indica que cuando nosotros tocamos los dos topes, el tope móvil y el tope fijo, los topamos y no están en cero, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro micrómetro está descalibrado, ¿sí? Es lo que nos indica el primer punto. Los errores de paso del tornillo micrométrico y los errores de división del tambor que hacen que el desplazamiento del tope móvil no corresponda al valor leído, ¿sí? También, jóvenes, ahí en la parte donde nosotros tenemos el tambor, a un ladito de donde está la matraca, ¿sí? Y la escala del micrómetro, o la escala principal, hay un pequeño tornillo donde, o un pequeño barreno donde nosotros podemos girar, ¿sí? Girar esa matraca, ¿para qué? Para que pueda, perdón, el tambor, podemos girar el tambor para que pueda quedar en la posición que nosotros queramos, en cero, pero eso ya es un ajuste, ¿verdad? Con una llave especial que traen los micrómetros, con eso podemos nosotros dar el ajuste. Dice la falta de paralelismo de los topes de medición, cuyo plano además deben de ser perpendicular al eje de medición. La falta de planicidad de los topes de medición. Sí, también. Todo eso puede ocasionar fallas o causa de error en los micrómetros, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Todo bien. ¿Por qué creen ustedes de que, por ejemplo, vimos una imagen donde el operador estaba utilizando guantes de látex? ¿Por qué? Por el aceite, para que no se le fuera a caer. ¿Qué más? O para no rayarlo. ¿Qué más? ¿Para que no traspasara el calor? Así es, jóvenes, tenemos varios problemitas, como habíamos mencionado, que nosotros con el calor de las manos podemos alterar la medición. Por eso es recomendable utilizar guantes de látex, ¿sí? Para que nosotros no proyectemos ese calor al instrumento, ¿verdad? Otra causa también podría ser de que nosotros dejemos
las huellas, la grasa de nuestros dedos puede quedar impregnada en el instrumento de medición y también puede ser causa de error y puede ser causa también de ¿qué? De que el instrumento pueda en su momento oxidarse, ¿sí? Entonces, por eso es que es necesario utilizar los guantes para poder tocar sin ningún problema el instrumento y tomarlo, ahora sí como nosotros creamos que es correcto, ¿verdad? Por eso es que es necesario utilizar los guantes. Ok, jóvenes, entonces vamos ahora a ver en específico el micrómetro sistema inglés. Forma de lectura del sistema inglés. Dice, si somos capaces de leer el micrómetro en el sistema métrico decimal, también debemos ser capaces de realizarlo en el sistema inglés. La diferencia principal estriba en el uso de pulgadas en lugar de milímetros. El cilindro graduado en el sistema inglés está dividido en líneas equivalentes a 0.025 de pulgadas. Cada vez que el tambor gira una revolución completa, el cero del tambor avanza a la siguiente línea. El tambor está enumerado de 25 líneas, dando por resultado una resolución máxima de 0.001 de pulgadas, milésimas de pulgadas, ¿ok? Para tomar lecturas en el sistema inglés, se tiene que seguir el procedimiento del calibrador sistema inglés milesimal, el cual es el siguiente. Primero, tomar la lectura de la escala del cilindro graduado en décimas de pulgada. Segundo, tomar la lectura de la escala del cilindro graduado en centésimos y milésimas de pulgada. Tercero, tomar la lectura del tambor en milésimas de pulgada. Y el cuarto, realizar la suma resultante, ¿verdad? Vamos a presentar aquí, ¿sí? Esta imagen tomada de nuestro simulador, ¿verdad? Aquí únicamente nosotros tenemos que los dos puntos, ¿verdad? Que cada de 0 a una línea tenemos, perdón, de 0 a 1, o sea, de 0 al primer número tenemos 4 rayitas, que nos decían que cada rayita, ¿cuánto tiene? Que cada rayita tiene un valor de 0.025, ¿sí? Y la segunda rayita tiene el valor de 0.50 y la tercera tenemos 0.075 y la última, que ya es el número 1, tiene un valor de ¿cuánto? De 0.100, ¿verdad? Milésimas. Hasta aquí estamos bien. Es similar al sistema del Vernier en decimal de pulgadas, ¿verdad? Únicamente que aquí no vamos a utilizar un nonio, vamos a utilizar el tambor, ¿sí? O la escala auxiliar, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Me dice que mi instrumento puede abrir de 0 a 1 pulgada, ¿sí? Entre el móvil, ¿sí? Y la parte móvil y la parte fija, ¿sí? De 0 a 1 pulgada me puede dar una medición de 0 a 1 pulgada. Y la resolución va a ser de 0.001 de pulgadas. 0.001 milésimas de pulgada, ¿verdad? Aquí tenemos la primera lectura, ¿sí? Mi tambor o mi escala principal me está marcando que el tambor ya rebasó el número 7, que es .700, y aquí me lo está marcando 0.700 de pulgada.
Después me dice que ya pasó la primera rayita, que es una rayita por 0.025, ¿sí? Es la equivalencia, que una rayita vale 0.025, aquí me está marcando. Y posteriormente la tercera lectura la voy a obtener aquí del tambor, ¿sí? Que me dice que la línea 15 está coincidiendo, ¿sí? Con la escala principal, la línea de la escala principal está coincidiendo de tal motivo, o por tal motivo es de que tiene un valor de 0.015 de pulgadas, décimas, centésimas, milésimas de pulgada, ¿verdad? Entonces, la suma va a tener un valor de ¿cuánto? De 0.740 milésimas de pulgadas. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí. Este instrumento es un poquito más sencillo. ¿Sí? A diferencia del vernier. Continuamos, jóvenes, con la siguiente presentación. ¿Sí? Aquí tenemos un instrumento de medición que me dice que tiene o puede medir de 0 a 1 pulgadas. Es la máxima apertura que pueden tener, ¿sí? Entre la pieza móvil y la pieza fija, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas dos piezas? ¿Dónde va sujeta la pieza? ¿Yunque? No les escucho. ¿Matraca? La matraca es esta parte. Aquí donde va metida la pieza, ¿cómo se llama? Escala. Yunque y Usillo. Yunque y usillo, ¿verdad? Pónganse Sí. listo, jóvenes, porque se están durmiendo. ¿Ok? Entonces, entre el yunque y el usillo, ¿sí? Va a haber una apertura de 0 a 1 pulgada, ¿sí? Y la resolución de mi instrumento va a ser de 0.0001 de pulgadas, que son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas de pulgada, ¿sí? Este instrumento es de mayor precisión que el anterior que vimos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener la primera lectura por 1 pulgada, ¿verdad? Entonces tenemos 0.000 de pulgadas. Posteriormente nos vamos a lo que es del 0. Mi tambor ya recorrió ¿cuánto? Una rayita, 2 rayitas y me está indicando que ya pasó la tercera rayita. Aquí con este punto azul me dice que ya pasó la tercera rayita, ¿sí? De tal manera que cada rayita tiene un valor de 0.025 que voy a multiplicar por las 3, que sería 0.0750 o 0.75 sería, ¿no? Pero aquí como estamos manejando décimas, centésima, milésima, 10 milésimas, tenemos 0.0750 de pulgadas, décima, centésima, milésima, 10 milésimas de pulgada.
¿ok? Después nos vamos a la lectura en el tambor, ¿sí? En el tambor nos dice que coincide la línea número la línea número 1, ¿sí? Está el 0, luego tenemos la línea número 1 y que tenemos aquí 0.10 décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿verdad? Y posteriormente tenemos lo que es la cuarta lectura, que es esta escala, ¿sí? Que me dice que coincide la línea número 5 de esta escala, ¿sí? Con la línea número 6 del tambor, ¿sí? Entonces tenemos la línea número 5 de esta escala, que es la cuarta escala, y tenemos 0.0005 10 milésimas de pulgada. De tal manera que tenemos 0.0765 décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas de pulgada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok. Si hay alguna duda, pregunten, jóvenes, por favor. Sí, vamos con otra de esa misma escala, ¿verdad? Mi instrumento de medición tiene una apertura de 0 a 1 pulgada y tenemos la resolución de 0.0001 10 milésimos de pulgada. Ok, nuevamente tenemos 0 en la primera escala. ¿Por qué? Porque no ha pasado, ¿sí? El 0 no ha pasado ningún número, ¿verdad? Está antes del primer número, que es el 1. Entonces, pues no tenemos aquí ningún 100, ¿verdad? Entonces, la lectura comienza desde la segunda, sí, que es, me dice que ya pasó una rayita que voy a multiplicar por 1 por 0.025 es igual a 0.250, que es décima, centésima, milésima, 10 milésimas de pulgada. Me voy a la lectura del tambor, que me dice que está coincidiendo la línea número 5 del tambor, ¿sí? Y con la línea de la escala del micrómetro, de tal manera que voy a tener yo un valor de ¿cuánto? ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? No los escucho. Sí, profe. Está No bien. les escucho. Está bien, profe. ¿Estoy bien? ¿Cierto? Sí. No es cierto, estoy mal. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. No, A yo no. ver, dígame, Yo no. dígame. Primero les estaba diciendo que ya se pasó la primera rayita, que es 0.025, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. La siguiente lectura es del tambor,
¿sí? Y me está diciendo aquí, muy levemente se ve, pero que está coincidiendo la línea número 4. Por tal motivo dice que tengo 0.0040 décimas, centésima, milésima, 10 milésimas de pulgada, ¿sí? Y yo les había dicho que estaba en el 5, pero no es cierto, es el 4, ¿sí? Que está coincidiendo esta línea 4 del tambor con la línea de la escala del micrómetro. Y tengo la última lectura que me dice que ahora sí coincide la línea 5 del tambor con la línea número 1, ¿sí? De esta escala, ¿sí? De esta escala auxiliar. Entonces tengo 0.0001 décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas de pulgada, ¿sí? Tengo entonces un valor de 0.0291 décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas de pulgadas. Ok, y nos vamos ya a lo último, ¿sí? Esto también fue una lectura obtenida de lo que es el simulador de Stefanelli, ¿verdad? Aquí me da un valor de 0.9428 décimas, centésima, milésima, 10 milésimas de pulgada. Tenemos el número 9, ¿sí? Aquí está, que es para nosotros 0.0900. 9,000, ¿no? Sí, exactamente, 0.9000. Después tenemos la primera línea que es cuánto que pasó, que dice que es 25, ¿no? ¿Cierto? Sí. Cierto. Tenemos 25. Y aquí me dice que coincide 15, 16, 17. ¿Sí? Entonces, mi línea no alcanza todavía, ¿sí? La línea 18 no la alcanza, entonces está en 17. Entonces tenemos 25 más 17. 40. 42. 42, que es la otra lectura que tienen ahí. ¿Sí? Primero 9000, luego 42, y el último me dice que coincide la línea 8. El 0 del tambor coincide con la línea 8 de la lectura auxiliar, ¿sí? O de la escala auxiliar. Entonces tengo este otro valor que es el 8, de tal manera que voy a obtener un valor de ¿cuánto? De 0.9428. ¿Correcto? Sí. Ok, jóvenes. Bueno, jóvenes. Ok, jóvenes, entonces ahí tienen los apuntes, revisen, analicen y cualquier duda, pregunten. Me pueden preguntar a mí, pueden preguntar a sus profesores de apoyo, ¿sí? Su profesor adjunto. ¿Todo bien? Sí, ¿Hasta profe. aquí? Claro, profesor. Ok. Sí, profesor. Pues ahora sí que